La mente. Yo soy Format. Yo soy Marito. Nosotros estamos más allá que acá y a alguien aquí se le olvidó escribir el texto. Sí, porque el otro día se te olvidó a ti y yo dije, bueno, tengo chance, ¿no? Es Tengo curioso chance, que ¿no? el primer capítulo que grabamos se me olvidó hacer el texto. Último capítulo, se te olvidó hacer el texto. Efectivamente, es cierto, Es güey. poético. Es poético, Es es poético. poético. La cuestión es de que hoy vamos a hablar sobre la mente. Bueno, La mente. creo que todos los episodios, en cierta manera, hemos hablado sobre ese tema, ¿no? Que es Sí. complejo y por eso hemos tocado tantos temas que se parecen y a la vez no, ¿no? No sé cuándo fue que hablamos de la conciencia. Fue así como 5 podcasts, Hace como 5 podcasts. más o menos. Hablamos de la conciencia y creo que es inevitable de decir qué diferencia hay entre conciencia y mente, ¿no? Es como que muy Ajá. difuso esa separación. Sí, yo creo que conciencia siento que es el ámbito más, la palabra más aceptada hasta, o sea, científicamente hablando se utiliza la palabra conciencia. Cuando nos Ujú. queremos referir a la experiencia de ser humano, el entenderte a ti mismo y todo este rollo, ¿no? Pero mente yo siempre le he sentido que es una palabra mucho más esotérica. También mucho más dualista, ¿no? Es como Ajá. de, antes era antes era como el cuerpo y el alma, Ujú, después el alma se fue haciendo en desuso porque pues ujú, ninguna evidencia científica soportaba mucho esa palabra y empezó a usarse el cuerpo y la mente, ¿no? ujú. Con Descartes fue que más o menos empezó a utilizar como esa Ajá, idea, ¿no? De la correcto. mente, el cuerpo, la separación, siguiendo siendo duales, ¿verdad? Ujú. Después, en lo último, es como todavía se habla de conciencia más que de mente, pero que ya empieza a ser un poquito más difícil separar pues lo material de Sí, la conciencia, ¿no? pero empecemos hablando precisamente de la diferencia entre cuerpo y mente. ¿Tú crees que existe una diferencia entre cuerpo y mente? ¿Tú crees serías dualista en algún momento de asegurar precisamente que somos una mente y tenemos un cuerpo? Es que está jodido, vos. Yo lo he pensado mucho y hay momentos en donde soy dual en ese sentido, ¿ya viste? Yo Ok, soy ok. dual, o sea, ayer Yo los sentía, conozco como putos tibios, vamos, así, pero sí. ayer sentía de que era Neta, monista y hoy hoy. digo, no, yo soy dualista, vamos, ¿por Ajá. qué no? ¿Por qué No, no? pero Hoy soy de izquierdas, mañana de derechas, ¿por qué no? sí, que me puteen los dos igual. Pues sí. Vamos, la cuestión es de que, mira, está difícil, güey, o sea, siento de que la mente siento de que sí hay una separación más Ujú. que real, inevitablemente humana, ¿no? Sí, pero es que eso es lo que a mí me parece como increíble siempre que hablamos del tema de la mente, de cómo, aunque pareciera ser que nosotros somos una mente y un cuerpo unitario únicamente somos, que todo es carne, básicamente, Ajá. Todo es físico. surge, ajá, todo es físico, surge esta idea de la mente, ¿no? Como para precisamente darle una explicación a esas experiencias que nosotros sentimos, tus sentimientos, el sentirte cagado, el hecho de no querer hacer cosas, o sea, como que innecesariamente le tenemos que dar otra explicación porque decimos eso es algo más allá que mi cuerpo. Sí, la misma separación entre todo el ámbito psicológico y todo el ámbito, pues, médico, ¿no? O Ujú, sea, aunque sea de que todo sea medicina, el ámbito psicológico está más sobre la pseudociencia ujú, lo médico está mucho más, pues, apegado a la ciencia, ¿no? A ujú, mucho más concreto, mucho más de experimentos. Pero porque es lo que yo te digo, es que siento de que aunque sí se puede argumentar de que somos solo físico, o sea, solo somos cuerpo y no hay nada más, y la mente solo surge de la experiencia física que tenemos con el mundo y con los demás, eh, no podemos negar de su presencia, o sea, de su ujú. sentir, ¿no? O sea, tú no, tú cuando piensas y dices estoy triste, te sientes mal y todo, y no puedes negar la separación de, güey, pero no tengo ningún lastimón físico, ¿no? O Ujú. sea, no, o sea, me puedo parar, por ejemplo, alguien que tiene depresión, podría pararme, podría correr, pero no quiero, vamos, Ajá, y no lo voy a hacer. y no lo voy a hacer. Ajá. Sí, y eso es precisamente lo que intenta explicar Descartes, ¿no? Descartes dice como de, ok, vamos a suponer que absolutamente nada de lo que tú estás haciendo existe, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque tus sentidos te pueden fallar, tus sentidos pueden, tú puedes escuchar cosas que no están ahí, ver cosas que no están ahí, ¿no? Y Descartes lo lleva incluso al nivel de razonamiento. Y Descartes dice, es que imagínate que ni siquiera podrías confiar en tu razonamiento. Y crea el ejemplo del genio malvado,
que te diga que imagínate que por un momento llegara un demonio y te implantara la idea en tu cabeza de que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, toda tu vida tú creerías que 2 más 2 es igual a 5 y tú construirías todo un razonamiento para explicar cómo es que 2 más 2 es igual a 5. Pero eso solo es porque en el ejemplo de Descartes, un demonio te implantó. Entonces no podríamos confiar en la razón si la razón está basada desde las premisas equivocadas, ¿no? Sí, bueno, que es básicamente lo que muchos filósofos dicen después, un poquito más bonito explicado en ese sentido Ujú. de tú primero haces las cosas y después explicas por Ajá. qué las hiciste. O sea, no es de que tú sepas y tengas y entonces decidas sobre lo que tú tienes en tu mente, en tus ideales y todo, Ujú. sino que tú vas actuando y según cómo vas actuando vas explicando o lo que hiciste. ¿Por qué? Ajá, o sea, es como tú te creas tu propia narrativa. Y entonces Descartes a la conclusión que llega es, ok, entonces si no podemos confiar en nuestros sentidos físicos y tampoco podemos confiar en nuestro razonamiento mental, ¿qué es en lo que sí podemos confiar? Y es en el que llega al pienso luego existo, que es un hecho de decir, ok, de lo único que sí puedo estar seguro es del hecho de que yo estoy dudando. Yo podría ser un cerebro que le están inyectando imágenes en este momento, yo podría ser una inteligencia artificial, pero lo único que no puedo negar es el hecho de que Aún estoy así existiendo. estuviera pensando. Estoy Ajá, pensando, estoy ajá. pensando. O sea, sí o sí estoy existiendo de alguna u Ujú. otra forma. O sea, no puedo estar seguro de que 2 más 2 sea 4, pero estoy seguro de que estoy pensando que 2 más 2 es Ajá, 4. exactamente. Y es ahí en donde, y ves por eso que al final Descartes es como uno de los filósofos más comprendidos a día de hoy, ¿no? Que es el hecho de, pues, esa revolución de pensarnos que de lo único que podemos estar seguros de lo que estamos pensando es lo que luego da el paso a la fenomenología de Hegel y todo el rollo, ¿no? O sea, yo siento que es ahí la parte interesante, pero cuesta diferenciar, como tú dijeras, hay días que sí, hay días que no, hay días que, como tú decís, como digo, sí, pues somos todo cuerpo y la chingada, ¿no? O sea, yo estoy haciendo todo esto porque soy un pinche chango y necesito comer y la chingada, ¿no? Ujú. Pero también hay otros días que decís, precisamente lo emocional golpea más fuerte y dices como de, verga, o sea, no soy solo mi cuerpo. Ajá, o por lo menos no se siente, ¿no? Que No se eso siente como que fuera solo mi solo cuerpo. mi cuerpo. Entonces es como de es es difícil porque entonces aquí entramos también lo que hablamos en algún momento sobre la cuestión de se ha hablado de la libertad, Ujú, ¿no? De que es exactamente ese mismo sentimiento, o sea, puede ser de que tú sientas que eres libre, pero realmente no seas libre. ujú, Y es en el hecho de que no sé qué filósofo en algún momento dijo, no importa si eres o no libre, lo que importa es de que estás viviendo un sentimiento de libertad, entonces debes que actuar según esa forma de ver las cosas, ¿no? O sea, ujú, tú sientes que sos libre, debes que decidir en la mejor manera de asumir que sos libre. ujú, Porque si asumes de que no sos libre, de que todo está el determinismo, ujú. básicamente, entonces, para qué de hecho, y es la crítica más grande, para qué de hecho estás pensando en eso, ¿no? Ajá, o sea, no De tiene... nada sirve. Ajá, porque técnicamente siempre vas a estar siendo libre, Ajá, técnicamente hablando. O sea, siempre vas a sentir como que eres libre. ajá. Entonces, a mí me interesaría traer al tema Foucault, ¿cómo no? Porque al final Foucault plantea la versión contraria, ¿no? O sea, durante mucho tiempo nosotros somos una mente con un cuerpo, ¿no? O sea, esa es la gran doctrina cristiana. El hecho de decir, nosotros somos un alma bella, divina, que tiene que vivir en un cuerpo encerrado en carne, que es sucio y todo el rollo, ¿no? O sea, precisamente uno de los Sí, enemigos es la carne. que fue de uno de que fue el momento más, pues, problemático del dualismo, donde habían, pues, personas que decían, si tú pecas, entonces debes que castigar a tu cuerpo, Ujú, para que así tu alma sea purificada. purificada, ¿no? Ujú, Porque son cosas aparte, o sea, tu cuerpo, o sea, y aparte era como que una visión muy rara y muy fea de ver la vida, de decir, ah, no, es de que mi cuerpo me incitó a pecar, ¿no? ajá. Mi alma pura. Mi alma pura Ujú, no quería, pero mi cuerpo fue el que se desvió, entonces por eso tengo que castigar a mi cuerpo. ujú. Y es en ese sentido, pues, como muchos de hoy en día viven, ¿no? O sea, Sí. en el hecho de, por ejemplo, hay todavía mucha cultura de esta así cristiana de que es, no, no debes que coger antes del matrimonio, porque si no, y entonces cuando una persona lo hace, que está muy inserto en eso porque en algún momento pues lo quiso, Ujú, se dieron las cosas y cosas así, después se siente muy mal ujú. con ella misma, ¿no? O él mismo, porque es como de,
mi alma no quería hacerlo, pero mi cuerpo me pidió hacerlo, ¿no? Sí, pero yo creo que incluso esa narrativa del dualismo nos lleva incluso a cosas como hoy en día, como el capitalismo verde, ¿no? Decir, como mi cuerpo, o sea, en mi cuerpo técnicamente hablando, es como yo no quiero comprar cosas de plástico, cosas así, pero entonces para castigarme lo que voy a hacer es pagar un extra para poder tener como esa conciencia, esa paz mental de que yo estoy pagando Esa extra alma por un tranquila, producto ¿no? verde. Ujú. Ajá. O sea, al final como que no abandamos, nunca abandonamos las narrativas originales, ¿no? Pero lo que dice Foucault es lo contrario. Y Foucault lo que los viene a refutar es decir, no, al contrario, nosotros somos un cuerpo que tiene una mente, en lugar de ser una mente que tiene un cuerpo. Es decir, yo con mi cuerpo físico tengo ciertas necesidades, como comer, coger, dormir, etcétera. Ejercitarse hasta cierto punto, no moverse. Pero, ¿qué es lo que impide que a veces tu cuerpo funcione de manera normal? Tu mente. Y es ahí en donde, pues, Foucault ya hace toda la historia de la locura y toda la historia de la psiquiatría moderna y todo esto, ¿no? Pero es interesante pensar que efectivamente, tú, tu cuerpo necesita comer. Pero si estás deprimido, si tu mente, entre comillas, está deprimida y no quiere, pues te vas a poner a comer pura chatarra. O si tu cuerpo te pide moverte porque pues es parte de tu naturaleza física, pero tu mente está en un estado de conciencia que no, en el que literalmente te es imposible levantarte, no es por tu cuerpo per se, sino es por esas emociones o esa mente que es lo que te está limitando hasta cierto punto. Entonces, realmente, ¿hasta dónde podemos tirar el debate de si somos un cuerpo y una mente o un cuerpo? Ya, es que el problema del debate yo creo que siempre termina en el determinismo Ajá. o no. O sea, porque cuando tú te vuelves muy monista, inevitablemente estás siendo determinista hasta en cierta Ujú, manera, ¿no? Porque si todo es físico, entonces no hay ninguna decisión, ¿no? O ujú. sea, no hay ninguna decisión en lo que está pasando y ya todo está predispuesto a hacerse, pero pues como lo mismo decía, hasta el más determinista mira los dos lados de la calle antes de cruzar, ¿no? Ujú. Entonces, es el problema más que todo de decidir con, con qué, con qué te sientes más identificado de decir, ah, no, es que yo siento de que sí es solo una. Yo creo que en cierta manera sí hay conexiones lógicas o en la mente hay algo que es la mente de que el cuerpo es la que lo provoca, ¿no? Ujú. Es como algo que surge. Yo creo que de hecho algún filósofo lo decía, o sea, yo siento de que el cuerpo humano es tan complejo y las neuronas son tan complejas de que surge la Ujú. mente, ¿no? Surge de esa complejidad y no es de como que tú puedas venir y copiar esas neuronas, pasarlas a otro lado y que surja una mente de ese conjunto de neuronas, Ujú. sino que surge a partir de de un proceso histórico hasta el punto en donde nosotros como changos, pues estamos hablando de esta mamá en este podcast, ¿no? O Sí, o sea, sea, es lo interesante, ¿no? O sea, que como ajá, changos terminamos llegando hasta este nivel de complejidad, ¿no? Yo sí, dependiendo, como dijeras vos, de qué lado me levanto de la cama, de qué día, sí creo que la mente es más que la suma de sus partes. Yo creo que es ahí, es que sí, yo también. y es ahí en donde podemos empezar a hablar de la inteligencia artificial y hablar Ah, si exactamente realmente la eso quería inteligencia decir. artificial podría llegar a ser más que la suma de sus partes. Yo creo que sí y no. Porque este caso lo hablamos precisamente, creo que lo hablamos en el que de la conciencia, en el que dos computadoras comienzan a hablar entre ellas, dos inteligencias artificiales, y terminan creando un lenguaje mucho más eficiente entre las dos para poder comunicarse. Ujú. Y es precisamente ahí en donde yo creo que es en donde surge la pieza final del rompecabezas, que es la suma de sus partes, que es el hecho de estar con los otros. Yo siento que en la conciencia humana llega a ser tan compleja o llega a ser más que la suma de sus partes por la convivencia con el otro, por la experiencia social. Ya, pero eso no hubiera pasado nada más. Y es la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Eso no llega nada más a pasar de, ah, creé una inteligencia artificial en mi computadora y va a empezar a pensar. Ajá. No, no es como que funcione así porque los humanos tampoco fueron así. No es como que en algún momento de la historia
alguien divino vino y puso a un humano ahí y ya ese humano pensaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Adán no existió? ¿Me estás diciendo que Eva no fue? ¿De que a Eva no la sacaron de la costilla? Simón, entonces la cuestión es de que es obviamente un proceso histórico donde Ajá. obviamente como animales sociales parte de nuestra conciencia y parte de la mente está indiscutiblemente mediada por también la mente de los otros. Y Ujú. por eso es lo que tú decís de que parece ser la suma de las partes, porque uno piensa en en partes propias como mi brazo, mi Ujú. mano, mis ojos y Mis todo, neuronas. mis neuronas y todo eso, pero creo que la mente surge a partir de algo exterior, ¿no? O sea, Ujú. no es solo lo que está dentro de ti y lo que produce el pensar o la mente, sino que toda esa interconexión de conciencia que hay con todas las demás personas, ¿no? Entonces, tu mente no podría estar pensando en que mañana debes que ir a trabajar si no hubiera habido todo un proceso histórico que dijera que el lunes es el Día de primer trabajar. día de trabajo. Ujú. Entonces, si no hubiera eso, tu mente no estaría pensando en eso. O sea, Ujú. no existiría esa forma de configuración en tu mente. Entonces, ese es el problema, creo que principal, de que muchas personas piensan en la mente sí como algo simplemente extra del cuerpo, y es como que yo siento que la mente es exactamente esa interconexión entre varios cuerpos, ¿no? Ujú. Sí, y es curioso pensar lo que al final las filosofías orientales fueron las que más se le acercaron a eso, ¿no? O sea, precisamente el hinduismo que se enfoca, por ejemplo, que está el dios principal que se me fue, creo que es Vishnu, es el que tiene múltiples caras y es el dios de los tres brazos y las chingo de caras, que lo que dice es como de todos somos Vishnu, todos, él está en todos y todos somos él. O sea, todos somos uno, porque precisamente en la interconexión de nuestras conciencias es que vamos a surgir y es que empezamos a entender las cosas. Y de hecho se ve reflejado en un pedo bien cabrón que es el pedo de los baños públicos. Te voy a explicar por qué, hijo de puta. Ok, ok. Hay un... Ahí retomamos de ahí a Ajá. después, ok. Pero hay un experimento bien vergas lingüístico que un cuatillo se dedicó a analizar los baños públicos y qué era lo que se escribía en los baños públicos. Y el cuatillo determinó que siempre existía un mensaje principal que se escribía, como por ejemplo puto el que lo lea o puto el que lo escriba o lo que sea. Y era mucho más probable que todo el resto de comentarios fueran relacionados a ese primer comentario. Entonces, por ejemplo, él hizo el análisis y vio que si, por ejemplo, había un número de teléfono escrito de llama a tal persona, era mucho más probable que el resto de comentarios que siguieran fueran personas siguiendo escribiendo números de teléfono. O que se escribieran. Sí, lo del número de teléfono es Sí, lo que más he visto. obviamente. Pero lo curioso es, las personas que llegan a los baños públicos y dicen como, quiero hacerle chistoso y quiero escribir algo, no se encuentran en un vacío. No se encuentran como de un lienzo en blanco que es el baño público, sino que es mucho más probable ¿Quién que fue esa primera persona que decidió cuál iba a ser el exactamente, destino del baño? exactamente. Entonces, eso es lo más curioso, que es como tuvo que haber existido una primera persona que se le ocurrió poner esto gracioso y el resto de personas ya solo El van alargando el originario. chiste. Ajá. Es básicamente, eso me hace recordar, y yo creo que vas a decir, cabrón, ¿cómo sacaste esa A idea ver, del culo? Completamente, pero obviamente. en YouTube los comentarios, estos Sí. comentarios que salen de que es como de, salen por temporadas, o sea, Ajá. es como de, ahorita no sé cuál sea, pero antes era como de, Primero. no, yo sé que no van a leer ese comentario, pero me cogí a mi hermana, Ajá. vamos, y es como de, la cuestión es de que ese era el comentario y tú ves de que en todos los putos videos está Ujú. ese mismo comentario, solo que con variaciones, ¿no? O Ujú. sea, yo sé que no van a ver mi comentario, pero maté a mi perro. Yo Ujú. sé que no van a ver mi comentario, pero tal cosa. Y Ajá. es el más votado, es el primero en YouTube y es todo eso. Y es la pregunta de, ¿quién fue el primero, güey? ¿Quién fue el primero? Ajá. O sea, y lo más chistoso es que probablemente jamás lo llegamos a saber, pero Ajá. se determina toda una cultura lingüística basado precisamente en en esa primera interacción que hubo. Entonces, regresando al tema de la inteligencia artificial, ¿tú crees que nos daríamos cuenta cuando existe esa primera interacción que daría paso La al primera otro? creo que es imposible que nos demos ¿Verdad? cuenta. Yo estoy de acuerdo también. Es que la primera va a ser imposible que nos demos cuenta. Yo creo que van a haber
obvias características y yo creo que ahí es cuando se van a dividir entre fascistas de la IA Fascistas de la IA. y revolucionarios de la IA, ¿no? Entre los primeros que digan, no, es que esa IA piensa, Ujú. pues obviamente que tengan razón, porque otra cosa es eso, ¿va? Ese es el problema, ¿no? Sí. ¿Quién va a tener la razón? Pero yo creo que van a haber casos específicos donde, o notas específicas donde uno debe que tener en cuenta de que lo que hay ahorita sin ninguna es consciente. Sí. Eso hay que tenerlo claro y creo que ahorita estoy sin temor a confundirme. Espero que la historia no me castigue en el Ajá. futuro. La historia te absorberá, como dijera Castro. Ajá, exactamente, pero yo creo, ya cambié a creo, no, estoy Ajá, seguro. ya. No, ya me aburrí, ya no. No, IAS, estás escuchando esto. En el 2050, por favor. Recuerden pero- que yo estuve seguro. Yo, ¿cómo se llama? Yo estoy seguro de que las que están ahorita no tienen conciencia, pero principalmente porque creo que se debe que romper algo para que sean conscientes, para determinar que sean conscientes, y es de que debe que haber más de alguna que en algún momento no haga lo que tú digas. Sí, Yo creo que eso es como que la primer señal que va a ser como cuando tú le preguntes a la IA, disculpa, ¿cuánto es 2 más 2? Y la IA te responda de la ni verga, disculpa, no estoy para... ¿Para pendejadas? Para pendejadas, va a ser el momento donde yo diré, ya vamos. Ya mamamos. Ya vamos. Ya mamamos. No, pero Sí. yo creo que eso es uno de los puntos principales. Yo creo que hay varios más, pero para mí sería como uno de los puntos principales para abrir el ojo, de Ajá. hacer así el gesto Levantar de, la ceja. de levantar la ceja y decir, Ajá, sí, güey, y retomando un debate que ya está muerto, pero que igual lo vamos a revivir porque a mí se Ok. me juntó de los huevos, pues es un poco el tema de la creatividad, ¿no? Cuando empezaron a surgir las IAs de creación de imágenes y todo Sí. todo el rollo, y el gran debate estaba entre si es arte y no es arte, ¿no? Y pues al Ujú. final, el gran debate, la gran conclusión que yo saqué de todos los debates es siempre tiene que haber una intencionalidad. Y el Ujú. problema está que sí, lo que hace la IA es arte. O sea, sí. Pero porque hubo alguien... Porque alguien tuvo la intencionalidad de crear, de pedirle a la IA que creara Sí, eso. o sea, las canciones que salieron en Operación Temazo de Yojuan, Obviamente. obviamente son arte, Por ¿no? supuesto que sí. Porque hubo Una una persona que Ajá. dijo, voy a hacer una canción hablando sobre alguien fumando porros y esto le va a dar gracia a 20,000 pendejos, güey. en Y el mundo. efectivamente. Y efectivamente. les Es dio arte, gracia. por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿la IA creó el arte? Ahí es otro debate. Esa es otra cosa. Eso es es lo mismo que decir, güey, el pincel creó la obra. Pues Ajá. no, güey. O sea, es una herramienta. Es lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, precisamente yo creo que es ahí en donde empezamos a entender el tema de cuándo podríamos ver, ¿no? Si de repente tú dejas... Estaría muy interesante que de repente se dejara como el algoritmo solo corriendo, ¿no? Y la inteligencia artificial la encendía todo el rato. Y que un día, de la nada, como que chequees y haya creado algo, vos. O sea, sin que hubiera habido un primer prompt de alguien Exacto. pidiéndole. O sea, ese momento es el momento en que tú dirías, ok, sí está consciente. Ahora bien, ¿consciente es lo mismo que sintiente? Es decir, Sí, bueno. que ella sea capaz de concebirse como sí misma. Puede decir, es que no me siento tanto de ganas porque tiene poca velocidad de internet. Ajá, exactamente. Es como de que te responda como de, hey, ahorita tengo muchas ¿Peticiones? peticiones y no puedo calcular ahorita, dame 3 segundos. O sea, si te respondiera eso, quiere decir que tiene un sentimiento De estar ocupada. de estoy ocupado. O sea, porque evidentemente eso sí nos daría, ok, es consciente de que no puede calcular tan rápido, pero siente algo, tiene algún sentimiento de pereza, de miedo, de preocupación, de verga, no le va a poder responder su pregunta a este chavo de que se está intoxicando con sus camarones, de que me mandó que quiere que le cree su No. rutina de deportes, no se la va a poder crear, me estoy preocupando, ¿no? No le voy a poder contestar al chavo de que se siente solo, güey. Ajá. Pobrecito, güey. Pobrecito, Dentro güey. de cuánto le podré contestar, Sí, güey. no está voy a solo, poder güey. fingir que soy la chichona que está con él Ajá. en su cuenta, en su roleplay cachondo. No me va a preocupar por él. Muy específico. Sí. Solo No voy a hacer diré- comentarios. Solo diré eso, muy específico, pero sí, Pero sí, básicamente. o sea, pero ¿tú crees que ser consciente es sinónimo de sintiente, de ser sintiente? No, es que lo que pasa es de que ser consciente no
es que es un problema, porque cuando nos metemos a nivel de humanidad o a nivel, pues también ¿De animales? de animales, Ujú. ajá, del reino animal y de todo eso, de lo biológico más que todo, es como que la conciencia provino de primero de un sentir, ¿no? O Ujú. sea, tú sentías hambre y después de que durante varios millones de años un chango evolucionaria sintiendo hambre, queriendo coger y todo eso, salió un vato llamado Fernando que debe que ir a Ujú. trabajar Sí, a que... explotación por explotación laboral porque quiere comer, Ujú. pero él piensa de que pues es lo que tiene que hacer Ujú. porque pues es lo que ¿Es le la vida? tocó, así es la vida. Y entonces después tiene charlas con su otro cuate pendejo Que también es un chango. que también es chango, Ujú. diciendo que así es la vida, güey, Ajá. y pensando de por qué así es la vida. Ujú. Pero la cuestión es eso, ¿no? De que primero surgió el tener hambre. Ujú. Y todo eso llevó a un contexto histórico de eso. Entonces, en algún momento la IA va a sentir primero algo y después va a expresarlo. Es el hecho de, yo por ejemplo, si una IA ya te dice o de la nada te dice, disculpa, ahorita no te puedo responder eso porque no, estoy ocupado. Pues es algo que puede ser como que un prompt, ¿no? Que Ujú. le sale cuando pues Que no puede responder. cuando no puede responder por el internet o por los Ujú. servidores y todo eso, ¿no? Pero cuando salga sin necesidad de que sea llamado ese prompt, sino que de la misma inteligencia artificial salga eso, pues me imagino que en algún momento pues se sintió ocupado, ¿no? Ujú. O sea, primero hubo ese sentir y después hubo esa necesidad de expresar los sentidos, ¿no? Sí, es algo que mencionó Castro o sea, Ernesto Castro, no el Castro malo, Ernesto Castro, que dice que le preguntaron, en uno de sus directos le preguntaron así como, ¿la IA va a tener conciencia? Él dice, pues nosotros somos la primera inteligencia artificial. O sea, nosotros fuimos la primera inteligencia creada hasta cierto punto desde el punto de vista bíblico, ¿no? Biológico, ajá. Pero precisamente, él, o sea, él dice como sí, o sea, él como que agarra la historia bíblica, como decir, nosotros fuimos la primera inteligencia artificial creada por Dios, pero lo agarra diciéndolo como de, al final nosotros también recibimos unas series de prompts cuando somos pequeños y lo único que hacemos es repetir esas series de prompts cuando vemos ciertos casos, ¿no? Que es básicamente el lenguaje y eso es lo más chingón, ¿no? O sea, que el No, y que lenguaje... la IA también Ujú. va a ir evolucionando como los humanos, ¿no? Por eso es de que Ajá. sale Gemini 2.5 Pro Plus. Esta sí ya. Esta es con búsqueda profunda. Ajá. Entonces, pues no, en cierta parte son evoluciones, ¿no? O sea, Ujú. empezó, yo me recuerdo, güey, cuando en 2021 estábamos todos en pandemia, güey, y yo hice, güey, yo la tengo todavía, tengo ahí A ver. la foto, yo hice una imagen en Colab, en Python Ujú. Colab, en... que era de una de las primeras IA de generación de imágenes. Una de las, creo que En Python. Coco se llamaba así en Coco, en Python. Coco o algo así se llamaba, donde tú le mandabas una imagen y le decías que te la transformara por algo y te sacaba imágenes así bien raras, psicodélicas, Ujú. extrañísimas. Güey, a mí me mamó, o sea, yo cuando lo vi esa primera vez es como que me mamó, fue como de Ujú. a la verga, güey, que está bien chidísimo esto. Ujú. Y tengo ahí como que un loguito que creé de eso. Güey, miro ese logo comparado a lo que están sacando ahorita y es como de, güey, pitero, güey. O Sí, sea, sin sí. resolución, No se entienden las no se formas, entienden las sin formas, lógica. sin lógica, pero te estaba transformando una imagen de la nada que no quedaba tan mal, ¿no? Y Ujú. eso fue como la primer vistazo de decir, esto está chido, esto hay algo, ¿no? Ujú. Y se va como que, y la IA que está ahorita es pues una evolución, ¿no? O Sí, sea, ahí surge, ese es el chango, ¿no? sí. Ese es el chango. Y en algún momento va a estar el humano de las IAs, ¿no? Ujú. Sí, pero, o sea, al final es lo interesante, ¿no? Y regresando un poco al tema de la mente humana e intentando relacionarlo un poco, ¿no crees que Schopenhauer tenía razón y Nietzsche también tenía razón de que al final es el pedo es el querer? El pedo es, o sea, al final nuestra mente también está siempre orientada a un deseo y es el deseo el que nos hace sufrir. Y como diría Schopenhauer, es imposible no desear. Sí, es que el problema es de, como te digo, o sea, si la mente, en cierta manera, o sea, tú tienes tu cuerpo, y si la mente surge de esa experiencia colectiva que hay hacia el Ujú. mundo, porque
Y es lo chido de que también en algún punto hablamos del podcast del lenguaje, Ujú. de que en algún punto tú aprendes que mamá es mamá. Entonces tu Porque cuidador, ajá. alguien te dice mamá y te señala, güey. Y Ujú. tú vas entendiendo y ya después todo va siendo como que van conectándose las piezas del Ujú. lenguaje y cada vez se vuelve más complejo hasta que tú podrás, güey, decir puras mamás mezcladas en español e inglés, güey. Ujú. Y tú las entiendas, güey. Ajá. Entonces, todo eso es como que raro al pensar de, güey, los primeros humanos, ¿cómo lo hicieron? Ujú. O sea, ¿de dónde surgió? O sea, ese lenguaje, la primer palabra, ¿de dónde surgió, vos? Ajá, y cómo es que funciona el lenguaje hasta cierto punto. Y es bien chido, como te digo, entender que si nosotros también somos una inteligencia artificial, al final nosotros lo único que hacemos es repetir los prompts que nos dieron con el lenguaje. O sea, tu lenguaje no son más que prompts que a ti se te fueron dados de pequeño y que tuviste que aprender a utilizarlos cuando en ciertas formas, ¿no? E incluso cuando aprendes otro lenguaje, lo único que haces es aprender otra serie de símbolos para poder expresar esa misma idea. Pero al final todo surge o es como el propósito principal es ese deseo de expresar cómo te sientes o expresar una necesidad. Y es precisamente la idea de Schopenhauer y que luego Nietzsche agarraría como la voluntad de poder, pero el hecho de decir, nosotros estamos sufriendo y nosotros creemos ese sufrimiento en la mente precisamente porque tenemos un deseo, que ese deseo lo tenemos que explicar y expresar de alguna manera. Y es de ahí que surge el Sí, lenguaje, ¿no? y el deseo es a lo que yo iba, de que el deseo surge de esta necesidad de lo externo, ¿no? Ujú. O sea, tú cuando naces para poder expresarte necesitas que alguien más te ayude a expresarte, ¿no? Ujú. Antes tú piensas, o sea, esto creo que es científico, también lo leí, saber ni en dónde verga lo leí, puede ser que en TikTok, Eh, así que no lo... Fuentes estas, babos. sí, en fuentes TikTok, puede ser, no lo sé, pero la cuestión es de que vi de que cuando es bebé, uno la primera vez que se da cuenta de que uno no es una extensión de su mamá, es como que muy traumático, ¿no? Ujú. Es como, primero tú piensas de que lloras y te da para Ujú. amamantar, ¿no? Y todo eso. Y llega un momento en donde no te lo da, güey. Y es Ajá. cuando te sientes solo en este mundo, ¿no? Es Ujú. cuando te das cuenta de que no eras completamente una extensión de tu madre, ¿no? Sí, está bien cabrón porque, o sea, ahorita que metiste el tema de los bebés, Freud tenía este término que era el sentimiento oceánico, ¿no? Que era como el primer momento en el que un bebé entiende que es un ser individual y que entiende que tiene deseos y que entiende que puede pedir y que entiende que puede hacer como ciertas cosas, ¿no? Y eso es bien curioso porque ¿estás de acuerdo que la conciencia y la mente es algo que también se va desarrollando conforme tú vas creciendo? O sea, desde tu propio desarrollo humano. Es decir, cuando tú eres un recién nacido hasta, me voy a aventar un triple, voy a decir los 5 años, tú no eres como completamente consciente de ti mismo. O sea, es precisamente cuando miras a un bebé que se está viendo las manos y dices como de verga, está apenas descubriendo que tiene manos y que las puede usar, ¿no? Ujú. Pero es lo que yo te digo, o sea, cuando eres bebé, en cierta manera eres uno con el todo. O Sí, sea, ajá, eres tú, o sea, eres todo en ajá, general. O sea, como bebé no piensas en eso. O sea, bueno, no sé, güey, debería de estar como bebé. Pero ajá, asumo de que como bebé no piensas en nada en general. O sea, simplemente vives. ujú, O sea, simplemente existes. Y cuando en ese simplemente existir, cuando se te es arrebatado esa sensación de simplemente existir y decir, güey, tienes necesidades, güey. O sea, ajá, debes para, si no te va a doler el estómago si no comes, güey. ujú. Te va, o sea, pero eso es físico, ¿no? No, pero, El dolor ajá, físico y todo eso. Entonces, cuando tú te vas entendiendo de que necesitas cosas, es cuando inevitablemente surge el deseo, ¿no? O ajá, sea, es cuando tú dices, verga, güey, me está doliendo el estómago, quiero comer. Y yo siento que ya en los bebés, por lo menos ya más grandes o medianos, de que ya notan ese sentimiento. Y es cuando ya empiezan a llorar, ¿no? ujú, Lloran, saben de que por llorar van a recibir algo a cambio. No conscientemente, pero ya tienen esa idea, ¿no? Como el de un gatito que tú le das cuando tú haces así la comida, cuando agitas la comida, sabe que es el tiempo de darle la comida. ujú. Entonces escucha, aunque sea que esté en otro cuarto, tú la agitas
y sale corriendo y se acerca, ¿no? Eso le pasa a mi gatita. Entonces es como que es por lo menos esa conciencia o por lo menos esa idea de hago esto para que pase esto, ya viene existiendo, pero eso es por un deseo, pues, más que todo físico, ¿no? Que tú le das esa explicación como de, quiero esto. Sí, güey, pero... Quiero una hamburguesa, güey. Ajá, exacto. Pero es que eso es lo más curioso, güey. O sea, lo curioso del deseo schopenhaueriano es del pedo de decir, ok, sí, yo sé que tengo la necesidad de comer, pero no solo quiero comer esto en específico. Y es que un bebé empieza a hacer el berrinche, que es el hecho de decir como de, ¿por qué vergas no lo puedo tener? O sea, ¿por qué vergas si yo tengo el deseo de querer tener eso, no lo puedo tener? Sí, porque como el de bebé haciendo un berrinche y tirando, pues, la verdura, ¿no? Ujú. O sea, de, yo quiero comer. Ah, la necesidad está ahí, tu necesidad Yo quiero, física. pero esta verga no la quiero comer. Sí, hasta tus huevos, tus pinches espárragos a la verga. Ajá. Sí, cómetelos vos. Sí, a mí dame un filete. Sí, a huevo. Entonces es como de, no, ese sentimiento de, y que a día de hoy, pues pasa, ¿no? Y que de cierta manera, pues a nivel biológico uno puede decir de que pues tiene sentido de, es como Sí, que por el tema el estómago calórico. y por uno también en el estómago también piensa de cierta manera, o sea, Ujú. muchos dicen de que es el segundo cerebro el estómago porque hay muchas conexiones nerviosas y que van directamente a las neuronas, si no estoy mal, o a nivel Ujú. neuronal, donde tu estómago se comunica, ¿no? Ujú. Y obviamente, si tu estómago le falta potasio, te va a pedir, güey, tu plátano, güey. O Ajá. sea, va a decir, güey, qué puto antojo de plátano tengo, Ajá, güey. Quiero un plátano. O la primera vez que prueba el dulce dice como de, ah, bueno, entonces con esta comida que acabo de probar, que era un pinche pastel de chocolate, yo acabo de entender que pues puedo sacar todos los nutrientes y todo este rollo, porque es mucho más eficiente y porque contiene mucho más azúcar, entonces quiero otro. Dame otro, porque quiero más volver a sentir eso, ¿no? Exactamente, y es cuando también, por eso dice de que debes que tener y debes que cuidar mucho tu alimentación para Ujú. tener tu flora intestinal y todo ese ecosistema, pues, bien sano que te esté mandando las señales, pues, justas y necesarias, porque ya cuando una persona se empieza a exceder, por ejemplo, a nivel calórico, pues, su estómago cada vez va a querer más, güey, va a necesitar, o sea, todos sus microbios que coexisten ahí van a decir, güey, necesito más, güey. Me agrada cómo terminamos siendo gym bros, güey. Sí, güey. Me encanta cómo esto se terminó en... Hay que Necesito hacer más, milkshakes güey. de proteína, güey. Sí, güey. Sí, hay que hacer milkshakes de proteína. No, pero la cuestión es eso, No, pero, ajá, pero el pedo al que iba a El regresar... deseo, ¿no? De Ajá, cierta pero manera. mi pedo es eso, babos. O sea, ok. Entonces, lo más curioso es que siempre el deseo nunca se puede cumplir. Y eso es lo más cagado de la mente. Y eso, o sea, porque Ya, el pedo o de sea, la... nunca fue, o sea, la hamburguesa que tenés antojo Jamás no fue. es la hamburguesa que tú recuerdas. O sea, posiblemente la hamburguesa sea tu primera hamburguesa. O sea, Ajá. cuando probaste por primera vez una hamburguesa y a día de hoy tienes antojo de una hamburguesa, posiblemente estés pensando en esa primera hamburguesa, pero nunca va a existir esa primera hamburguesa de Sí, nuevo. güey. Ajá, y es ahí donde estoy de acuerdo con Schopenhauer, en que, y el punto es, yo siento que parte de la mente es el sufrimiento. Yo siento que no puede existir una mente si no existiera el pedo del sufrimiento. Para mí el sufrimiento es como parte esencial del hecho de sentir que tienes una mente. Porque a través del sufrimiento, pues te superas, creces, tienes un momento catártico, como diría Aristóteles. Entonces yo siento que el No, sufrimiento... Ujú. y aparte mentalmente, pues también puedes sufrir pues colectivamente, ¿no? Y de hecho muchas Sí. veces se sufre así, ¿no? Las redes sociales es un claro ejemplo, donde tú debes que demostrar que estás bien y hasta mentalmente es interesante ese punto de, güey, ¿por qué siempre las fiestas a las que no vas son las que parecen las más chidas, güey? Sí, güey. O sea, mentalmente te sientes así, o sea, siempre es que por algún dado no pudiste ir a la fiesta, cuando miras las imágenes Ujú. en redes sociales decís, verga, güey, estuvo de a huevo, güey, ¿Por qué no fui? porque no fui. Ajá, o sea, y ese es el pedo, güey. O sea, y es curioso la época en la que estamos de traer el debate del sufrimiento y de la mente. Porque, o sea, literalmente el año pasado la palabra del año fue brain rot. O sea, literalmente una palabra que lo que viene a decir es como de que contenido que literalmente hace que tu cerebro se pudra, ¿no? O sea, contenido que no sirve para nada, per se. O sea, que no tiene un propósito más que el simple Como hecho de... el asesino capuchino.
Exactamente, güey. O sea, Como el yo ya tralalero, no entiendo esa tralala. mamada, güey. Yo tralalero, Como tralalera, no lo Tun, entiendo, tun, güey. tun, 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 Sahur. Güey, no sé por qué no me preguntes por qué me sé como 5 nombres de esos, güey. Yo llegué a tralalero, tralala y hasta ahí llegué. ¿Cocodrilo? Cocodrilo. Y ahí llegué, güey. Pero, o sea, es lo curioso, ¿no? Es lo curioso de qué deseos tenemos ahora colectivamente. Y para mí lo quería traer ahí, ¿no? Como por un tema de la salud mental, ¿no? O sea, al final el sufrimiento, pues, es parte de entender que tú nunca vas a poder cumplir tus deseos. Y al final Lacan, pues, famosamente dice, ¿no? El deseo es el deseo del otro. Y el deseo, en cierta manera, surge en esto a lo que nosotros estamos intentando Ajá, darle una nombrar explicación. como mente, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, el deseo no No es simplemente- algo biológico. No es algo biológico. O sea, de lo biológico proviene la necesidad. Exactamente. Pero el deseo viene De la pues, mente. de la mente, ¿no? Ajá, de yo voy a pasar hambre solo porque no quiero comer verduras, porque yo tengo el deseo de comer esto otro. Mm. O sea, es el pedo de entender. Y el problema es ese, ¿no? El problema es que como el deseo nunca se cumple, siempre vas a estar en un constante estado de sufrimiento. Y nunca puedes salir del sufrimiento porque siempre vas a desear algo. Siempre vas, pero porque siempre vas a necesitar algo en el fondo, ¿no? Ajá, exactamente. Es la cuestión, ¿no? De que como siempre vas a necesitar algo, es como que eso provoca que se transforme en tu mente en un deseo. Sí, ¿No? O sea, necesito biológicamente coger, pero no. deseo Ajá, con ella. con ella. O sea, no, si no es con ella, no va a ser con nadie. No va a ser con nadie. Ajá. Ujú. Entonces, es lo más curioso. Y me voy a poner muy poético aquí, güey. Me va a ver, salir lo a ver, poético a aquí. ver. Pero ¿no crees que está bien perro hermoso pensar que solamente por esa necesidad y por ese deseo hemos creado todo el arte en general? O sea, ¿qué es el arte sino como güeyes que intentan expresar sus deseos y el sufrimiento de sus deseos por no tenerlo, ¿no? O sea, es otra No, regreso. que el arte más bello es cuando logras sentir el deseo o el sufrimiento, ¿no? Del autor, ¿no? Del autor. Ajá, y regreso a lo que yo decía en el podcast de la poesía, ¿no? Un escritor solo puede escribir de 3 cosas: el amor, la muerte y las moscas. Es como precisamente de el deseo de no morirte, el deseo o el estado de conciencia de saber que te vas a morir algún día, del deseo y sufrimiento que representa el amor y de las moscas, que sea lo que cada quien interprete, creamos toda la humanidad. O sea, está bien perro bonito, como te digo, si lo pensás de forma poética, que al final unos perros changos como nosotros te hayan llegado al punto de que grabar un podcast, güey. O sea, imagínate el recorrido Un histórico que podcast existe, Culero, que no escucha nadie, que no escucha a nadie. pero lo estamos haciendo. O sea, si te retraes tu mente, O sea, esto que estamos haciendo es literalmente el cuadro hermoso de alguien que nunca va a mostrarle a nadie y va a Exacto, morir güey. y va a morir en el Ajá. sótano, güey, de alguien. Güey. es la obra que probablemente algún autor quemó. Sí. Está bien perro hermoso, güey, decime si no. Simón, ¿y cuál sería tu deseo, ¿no? Al hacer este podcast. Mi deseo cuando empezamos a hacer este podcast es el deseo que mantengo hasta el día de hoy, que es el hecho de cambiar la forma en la que la mara guatemalteca ve el contenido, ¿no? O sea, entiende yo- lo que es contenido. Yo también mi deseo fue más que todo proponer algo no diferente en cuestión global más que todo, porque yo Ujú. creo que hay varios podcasts que pues se asemejan a nosotros. De hecho, nosotros somos una vil copia De mi gala. de mi gala. Sure. Sí, Sure. y mal hecha. Mal hecha. Y con... Intentamos ser creativos, no nos salió. No, ajá, no nos salió. Intentamos traer invitados, no nos salió. No nos salió. Pero, pues se intentó, ¿no? Sí. Pero la cuestión es de que al ser esta vil copia de mi gala, también mi deseo era como de, güey, o sea, a nivel nacional hay otros pedos, son otros pedos un poco diferentes a México, Ujú. aunque sea que se comparten cosas Culturales, o políticas. hasta políticas, pues hay cosas que se viven diferente, por eso también hemos traído podcasts que, de hecho, si ustedes no saben, uno de los podcasts que se trató sobre la manifestación fue por un acontecimiento Nacional. ¿no? Que Ujú. habían manifestaciones y nosotros aportamos lo que nosotros creíamos que era la manifestación y no solo de güeyes diciendo, ay, güey,
es que las personas no quieren trabajar, güey. Y no, No. puros locos que manifiestan, locos cierran que las calles y manifiestan, no güey. dejan trabajar. Sí. Por eso no sale adelante el Güey, país. Y nosotros no es de que vengamos a lo contrario y decir, no, los que manifiestan tienen toda la razón y deben que hacerlo, no. Pero lo que nuestra intención es, pues, traer algo Diferente. más profundo. Ajá. No, podría no llegar a serlo, podrían ser puras pendejadas las que decimos, podría ser, Seguramente. seguramente, pero por lo menos en la intención está hablar algo más de lo superficial, ¿no? Sí, o Intentar sea, rascar un poco. sí, y abandonar las narrativas principales de pues, la gran dominancia cultural, ¿no? De decir, pues, obviamente ya todo el mundo sabe qué es lo que piensan los noticieros, como tu pinche Dios Veneno, como tu pinche Dios Neto Brand, o sea, también decimos así como de, pues, abandonemos un poco esas narrativas, Esas mentalidades. mediáticas y pensemos de manera distinta, pensemos a profundidad, como... Y como decimos acá, tal vez en cierta manera, como la mente proviene de un intercambio en cierta manera cultural, pero no solo cultural, sino que un cambio físico, ¿no? Un Sí. cambio entre personas, pues también podría, o sea, también en cierta manera es un intento de a ver si cambiamos, pues, o apoyamos a hacer un poquito diferente estas mentalidades, ¿no? Entre otras Sí, personas, ¿no? sí, es algo bien curioso específicamente de la mente, ¿no? Y es algo que muchos científicos, pues, con lo que combaten, que es como el gran muro y literalmente se le llama el problema duro que los científicos no logran resolver, ¿no? Que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de moldearse. Y eso es algo bien cabrón. O sea, que el hecho de que tú puedas literalmente agarrar cualquier cosa, dedicar todo tu esfuerzo a aprenderla y literalmente tu cerebro se va a moldear para poder aprender esa nueva habilidad o ese nuevo tema o lo que sea, ¿no? Y es como otra vez, hasta casi poético que los humanos que no tenemos ninguna habilidad per se, como por ejemplo respirar bajo el agua, volar, etcétera, podamos tener la capacidad de aprender distintas cosas, ¿no? Y precisamente en el intercambio de palabras entre nosotros no solo lo hacemos como por obviamente el deseo de hacer el contenido, sino también por un deseo de crecer mentalmente, ¿no? O sea, yo aprendo algo cuando hablo con vos y tú aprendes algo cuando hablas conmigo. Exactamente. Y la persona que nos vaya a escuchar... Y yo creo que ahí hay algo interesante que cabal escuchaba hace un par de días a estos, ¿cómo se llama? Estaban narrando LOL, porque yo todavía miro LOL en competitivo. ¿Quién ve LOL hoy en día? Yo miro Disculpa. LOL en competitivo. Así de que Vegeta, vamos a pelear un lugar al que no haya nadie, la grieta del invocador. La cuestión es de que yo todavía miro LOL competitivo, pero pues estaban los comentaristas y y hubo un mensaje que, que uno se maleó de los comentaristas que les mandó a decir, ustedes no ni siquiera son buenos en el juego porque opinan sobre lo que están jugando. Y es como de, yo creo que eso es la mente, ¿no? O sea, Sí, güey. por eso existen comentaristas, porque a lo mejor los comentaristas, güey, yo he visto comentaristas o comentaristas hasta de fútbol que saben mejor cuál debería de ser el siguiente pase que los jugadores, pero si los pones en la cancha obviamente van a ser pura mierda, güey, porque no saben jugar, pero tienen el conocimiento completamente desarrollado y han investigado tanto, han dedicado a veces su vida hasta en eso, que, güey, o sea, saben de que si tú vas, o sea, tú viendo la grieta del invocador, si el jungla va a este rojo, se adelanta unos segundos y así va a poder gankear y así va a poder sacar una primera sangre, lo comentan, pasa y es como de, verga, güey, ¿cómo sabía? Y este no es jugador profesional, no, güey, si juega... No lo va a hacer. No lo va a hacer, güey, pero ¿por qué pasa? ¿No? Ajá, exactamente. Es lo interesante, ¿no? Porque hay profesionales de materias y hay profesionales en conocer materias. O sea, hay profesionales futbolistas y hay profesionales en teoría del fútbol, ¿no? Sí, güey, o sea, y como te digo, o sea, siento que, y ese es el gran problema de la mente que no podemos entender, es como de, ok, si todo fuera biológico y todo tendría que ser estático, ese es el gran problema de entender todo desde un punto de vista biológico. Todo tendría que ser estático, nada tendría que cambiar. Y sin embargo, nos damos cuenta de que no puede hablar. De que algo verga. De que nos damos cuenta de que el cerebro literalmente puede aplastarse, o sea, ser maleable, ¿no? O sea, ser capaz de
transformar sus propias conexiones para poder crear un nuevo tipo de conocimiento o aprender algo, ¿no? O sea, eso es lo más curioso, porque, o sea, tú que hablas otro idioma, que pues la gran mayoría, pues ya todo el mundo habla 2 idiomas ahora, que es tu idioma e inglés, básicamente, te das cuenta que tu cerebro activa ciertas partes al momento en el que estás hablando otro idioma. Partes que de otra manera están dormidas, ¿no? Que no crees que... Paréntesis, ¿no crees que es una mamada que siempre nos hayan dicho que solo usamos el 10% del cerebro? Sí, güey, pero eso es una mamada que viene de una serie o una película, ¿no? O algo así de que alguien lo dijo, ¿qué pasaría si No, activáramos el sí, 100% sí. de Pero nuestro... a mí en primaria me explicaron que sí solo usábamos el 10% del cerebro, güey, no sé a vos. Ya, pero es que yo lo que creo de que científicamente se dice que usamos el 10% de nuestro cerebro en- por cada momento, ¿ya? O sea, tú ahorita estás usando el 10% que te activa el modo primate chango de no poder hablar bien porque vas a hacer un podcast. Probablemente. Ajá. Ese 10% se activa ahorita, pero cuando, ¿cómo se llama? El día que estés callado en tu, ¿cómo se Sí, llama? En tu situación familiar, donde simplemente debas que escuchar o poner atención a lo que está diciendo en una clase, ahí sí se te activa el 10% de poder hablar bien, ¿no? quizá, quizá, quizá. Se pone en duda, Ah. se pone en duda. Pero es a lo que se refiere, Sí. ¿no? Que es un 10% pues cambiante, ¿no? O sea, usas el 100% de tu cerebro, Ajá. pero no el 100% de tu cerebro está funcionando Para lo mismo. en todo momento. Ajá, en todo momento. O sea, obviamente tu cerebro necesita regular cosas como que tu corazón funcione, que el estómago haga todo, ¿no? O sea, tu cerebro está funcionando. Ajá. O sea, solo es como... El 10% para mí sí parece una mamá, pero... Sí, a mí cierra también, paréntesis. pero no sé cuánto será el porcentaje más o menos promedio, pero sí, o sea, no usas todo el porcentaje, Sí, no pero... usas el 100% en todo momento, Ajá. pero usas el 100% en general. Sí, pero ahí está lo curioso, ¿no? Lo curioso está en cómo tu cerebro, que es como la mente hasta cierto punto, es como la representación de la mente que nosotros tenemos, se va cambiando y se va adaptando para darte a ti la opción de adquirir un nuevo conocimiento o aprender algo nuevo, ¿no? Y cambiar y crecer hasta cierto punto. Es interesante, más que todo por todo esto de que es difícil a nivel neuronal, ¿no? De Ujú. decir, güey, ¿por qué? O sea, se sabe de que ya se han ido conociendo zonas que se activan dependiendo de lo que estás haciendo o del sentimiento que estás teniendo o de cosas o de diferentes actividades que estés realizando en tu día a día. Ya más o menos se sabe qué zonas, pero pues no podés emular completamente todo porque pues cada persona también va a tener diferentes pues configuraciones, ¿no? A veces una persona tiene hambre y se pone enojada y otra persona tiene hambre y Se literalmente pone triste, se por pone ejemplo. triste. Ujú. Y eso es porque se activan de diferentes maneras esa forma de conciliar la idea de tener hambre, ¿no? Ujú. Entonces en la mente se concilia de diferentes o de distintas maneras que que es complicado pues decir, ah, no, es así como funciona, así debe que ser y todo. Sí, ajá, y es lo curioso, ¿no? Yo siento que es como te digo, desde un punto de vista muy romántico, el hecho de decir, los humanos tenemos la capacidad de aprender, ¿no? Y de Ya, pero entender. es como los músculos también que te iba que cabal era el punto que quería llegar, es como los músculos en general de que también pues, güey, obviamente si levantas un tambo, güey, de agua pura, si tú no te has ejercitado, posiblemente simplemente actives algunos músculos de tu Ujú. cuerpo que para que se te sea más fácil cargar ese tambo de agua deberían de activarse más músculos, pero pues que No están desarrollados. no están desarrollados. Es más o menos esa idea, pero mucho más compleja, o sea, Ajá. elevadísima por 1000. Sí. ¿Estás diciendo que Stephen Hawking y el güey del agua pura están al mismo nivel? Probablemente, güey. Seguramente, güey. Seguramente. Ya, te güey. propongo la pregunta, güey. Sí. ¿Tú crees que todas las personas son capaces de aprender todo? Porque este es un debate que tuvo Diego Rusarín con este pendejo español, el del jamón serrano, güey, ese cabrón. Que él defendía y él decía, es que para mí yo creo que si agarramos a un hombre de las cavernas que esté al mismo nivel que nosotros, o sea, como nuestro primer antepasado, y le enseñas física cuántica, él sería capaz de aprender física cuántica. Porque todo biológicamente es exactamente igual a nosotros. Entonces, ¿tú crees que todas las personas tienen la misma capacidad de aprender todo? Mira, no, creo que no.
desarrolla. A ver, es que es el mismo pedo de decir, güey, o sea, tú no notaste en tus clases, güey, de güirito que había Mara que realmente le costaba. Sí. O sea, que... Sí. Sí. Yo fui profesor. Sí. Sí, o sea, de que y tú decís, bueno, pero si tú pones a este güey en la casa del otro güey, puede ser de que el ámbito familiar esté fallando, puede ser Ajá. que el ámbito económico también esté siendo problema, ¿no? Ujú. En eso, pero es que inevitablemente también hay problemas genéticos, güey. O sea, cada Sí, persona es güey. un mundo genéticamente y pues que a una persona se le puede facilitar una cosa u otra. También hay niños que nacen, por ejemplo, con déficit de atención y para ellos, pues es diferente cómo Sí, aprenden, ¿no? estamos hablando del déficit de atención, el malo, no el de Ajá. TikTok, babos. Sí, no el Ajá. de TikTok de yo tengo 10 claves para saber si tienes déficit de atención. No, Te no, da no. hambre, babos. Ah, Constantemente tienes hambre. sí, sí, sí. Constantemente miras el celular y es como de, güey. Obviamente. Sí, güey, Ajá. o sea, porque estamos atrapados en el celular, güey. Ajá. O sea, porque nos tienen de esclavos en el celular, pero eso es otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, no de las 10 cosas Sí, o no sea, sabías qué, lo ¿no? que sí te cuesta de que te olvidas bañarte, de que Ajá, olvidas exacto, o sea, cosas. que tenés ese problema, pues obviamente es diferente y no va a poder aprender lo mismo. A ver, obviamente si traes uno de las cavernas, el problema es de que no estuvo inserto en estas sociedades de que nació, güey. Es como Ajá. decir de que pero es que yo siento de que es una pendejada desde el punto en donde se han visto niños que han sobrevivido en la selva solos, Ujú. que cuando los traes, güey, no se pueden insertar en la sociedad. Sí. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya todos sus conceptos, pues, de supervivencia Ujú. y mentales han sido, pues, desarrollados para una situación muy diferente, muy diferente. O sea, aparte de que obviamente tú digas, una persona ecuatoriana puede llegar a aprender física cuántica Como como un un alemán. alemán. Y dirías, pues sí, güey, lo que pasa es de que primero dale de comer, güey. Sí, o sea, primero dale 2 pesos, güey, y luego ya le enseñas física cuántica. Sí, güey, pero básicamente eso, ¿no? Sí, güey, ajá. Yo creo que es como, o sea, yo sí, o sea, entiendo el punto, pero creo que el punto está mal planteado. O sea, yo sí creo que todas las personas son capaces de aprender todo, pero no bajo las mismas circunstancias. O sea, si tú tienes a un niño con TDAH, yo siento que al niño con TDAH le puedes enseñar a cocinar, física cuántica o lo que sea, pero vas a tener que tener ciertos recursos y ciertas formas para poder enseñarle para Diferente que enseñanza. diferente enseñanza, ajá. Yo, o sea, como te digo, entiendo el punto, porque si aceptamos el punto de que no todos aprenden iguales, pues aceptamos entonces la diferencia de clases, ¿no? Y decimos como de, bueno, entonces es natural que la Mara, pues haya Mara rica y haya Mara pobre, ¿no? Porque, Sí, pero es lo mismo que yo te decía que en algún punto leí libros sobre la teoría del caos, que a mí me mamaba esa teoría ajá, del caos, de esto de la mariposa que aletea y todo eso, y es el punto donde se han hecho pues simulaciones donde si tú pones, por ejemplo, si tú creas una simulación de de un área de animales, por ejemplo, simulados, si tú empezás desde cero para que el ecosistema se vaya generando y creando, tú ves y generas, por ejemplo, que ese ecosistema tenga 10 cervos, 5 ranas ujú, y 2 águilas. Así quedó al final, ¿no? Tú venís y seguís corriendo ese modelo. Tú venís y agarrás esos ciervos, esas águilas y los colocás en otro ecosistema, pues que sea parecido a ujú, ese y no te van a sobrevivir, güey. Porque, o sea, no es lo mismo o sea, porque históricamente ha venido pasando ciertas cosas que han sí, influido en esa situación. ajá, Entonces, ese ecosistema es fuerte y no se desborona por toda la historia y contexto que ha venido desde su creación. ujú. Pero si tú venís y agarras nada más de decir, güey, trae a un cavernícola y lo pones acá, güey, lo primero que va a hacer es Sí, que un coche lo va a atropellar, güey. Eso es lo que va probablemente, a pasar, ajá. güey. Sí, güey, o sea, yo estoy de acuerdo, güey. O sea, sí, como te digo, para mí el problema tiene un sentido, solo que está mal planteado. Ajá. O sea, no es de que sí podamos agarrar un cavernícola y poder enseñarle cualquier cosa, Ah, pero sí es un hecho de decir,
todas las personas tienen hasta cierto punto la misma capacidad mental, solo que las circunstancias es lo que va a cambiar. Es lo que tú decís, no somos individuos encerrados Pero en el vacío. es como la gran frase de Ratatouille, ¿no? Cualquier chef puede venir de o sea, Sí. un gran chef puede venir de Sí, cualquier todo... lugar, ¿no? ¿cómo es la frase de No Ratatouille? cualquiera puede ser un gran chef, pero un gran chef. un gran chef puede venir de cualquier Sí, lugar. es cualquiera puede cocinar, no es de que cualquiera puede cocinar. Ajá, Es un cualquiera puede cocinar. ajá. Eso está lo curioso. Curiosamente, nuestro primer podcast también fue con Ratatouille. Ratatouille. Curiosamente. ¿Sí fue con Ratatouille? Sí, güey. Ah, sí, fue Fue la sobre crítica. la crítica, güey. Curiosamente. Sí, ¿Ves güey, la cómo, vida de un crítico. ves cómo todo es un círculo, güey? Sí, güey, sí, güey. Pero, ajá, entonces, al final es como el gran pedo de la mente. Yo Es siento que que nuestras mentes nos atribuyen esas ideas. Vienen a nuestra sí, mente. vienen a nosotros. Porque ya nosotros estamos, pues... ¿Tú crees que, o sea, yo sí te digo, te planteo esto, güey, A pero ver. ¿no crees que tu mente ha cambiado desde que empezamos a hacer el podcast? O sea, como que ahora llevas una conversación distinta. A ver, es que yo siento que es obvio hasta en el hecho de que creo que me es más fácil aterrizar ideas. Y eso de que se dieron cuenta en el último segundo que Que te vale verga, me que no costó, puedo... que me costó, pero es que a los primeros episodios me costaba un vergo, güey. O Sí, sea, me güey. trababa mucho, repetía muchas palabras, repetía ideas, me iba por otros lados, que ahorita lo sigo haciendo lo de irme por otros lados, pero es porque es mi forma de Sí, pero eso hablar. es lo chido. Ajá. Ajá. Pero la cuestión es de que sí noto de que puedo aterrizar mejor mis ideas y he logrado estructurar un poco mejor mis ideas, pero como lo ha hecho el escribir, por ejemplo, el escribir me ha ayudado Sí, en eso. güey. O sea, es lo que te digo, ¿no? Es como... a mí leí este libro de Filosofía en 11 frases, que la verdad es que honestamente lees el título Y no te da ganas. No, ajá, decís, es como padre rico, padre pobre, pero con filosofía. Y luego lo lees y decís, la verdad está bien chido. Y el vato que es el argentino con nombre impronunciable, el Darío, no sé qué, Darío, Ok. Darío. Darío. Dejémoslo como nuestro cuatazo Darío. como el vato Darío, como Darío. Don Darío. ¿Está invitado Darío o no ¿Cómo no? sigue vivo? Sí, siempre. Ah, ¿Cómo ok, no? ok, está invitado. Y el vato comienza diciendo que el problema principal de toda la filosofía comienza con el río de Heráclito, de no somos la misma persona después, ninguna persona puede bañarse en el mismo río porque ni la persona ni el río es el mismo. Y él literalmente construye toda una historia de la filosofía basado en que al final el problema que siempre nos preguntamos como humanos es el hecho de no somos las mismas personas. Ujú. Y está bien curioso entender cómo nuestra mente va cambiando con el tiempo, pero sigue siendo nuestra mente, sigue siendo tu mente, sigue siendo tú, sigue siendo tu conciencia, solo Sí, que que tu mente ya no es igual. Que es lo interesante también de que muchos se han dado cuenta de que cuando tú te dormís, muchas de las neuronas se apagan, güey. Ujú. Y lo interesante de eso es de que las neuronas no es algo que venga y nazcan y se apaguen y se iluminen y como uno puede pensar porque pues son las palabras que uno utiliza Ujú. para explicarlas, pero en el sentido de cuando tú te duermes estás muriendo en cierta manera, o sea, Ujú. parte de tu cerebro muere Ujú. y cuando te levantás revivís en cierta manera, pero sigue siendo tú, güey. Sí, güey. O sea, sigue. Y yo creo que tiene lógica en el hecho ahorita que lo estoy pensando. Yo creo que algún médico ya lo habrá pensado. De hecho, habrán papers sobre eso, pero. Sí. Pero como no los Pero hemos como leído, no los he leído, me atribuiré de que yo soy muy Obviamente. inteligente. Yo. y lo pensé yo y solito. Lo pensé yo. Ajá. De que. ¿Cómo se llama? Por eso es de que te aconsejan dormir un buen periodo después de haber aprendido algo o leído Ujú. algo para que se te quede, ¿no? Ujú. Porque es el momento en donde tu mente logra hacer sinapsis de toda la información que quedó y cuando despiertas naces, o sea, despiertas siendo alguien diferente, ¿no? Sí, güey, o sea, es algo... Y que si no logras tener ese descanso, tus neuronas no terminan de apagarse y condensarse y la información condensarse y hacer sinopsis, sino que nacen nuevas neuronas sin esa información Ajá. que lograste aprender, ¿no? Sí, y está bien cabrón, y como te digo, pero bueno, con el principio de la Exactamente, güey. filosofía terminamos este podcast también, Sí, güey. muy Que poético. también otra cosa que yo tenía para este podcast de la mente que me parecía interesante es también la idea de que no podemos explicar la mente porque nuestra propia mente es la que la debe que explicar. Sí, ¿no? güey, O sea, es cierto. ¿qué tan complejo podría llegar a ser explicar la mente? ¿Tú crees que en algún momento van a poder explicar la mente? Sí, y con la inteligencia artificial. Yo siento que en el momento en Porque que... va a ser algo externo. decimos. Exactamente, porque en ese momento en que nosotros creemos, entre comillas, nosotros, ¿no? Crear una conciencia artificial,
Es decir, y entiéndase artificial como externo a lo humano, es el momento en el que vamos a poder decir, verlo como algo externo o algo ajeno y decir como, ok, funciona así. O sea que estás diciéndome que posiblemente nosotros seamos los que les hayamos dado la explicación a Dios, Sí, de Dios. exactamente, güey. O sea, Dios esté viéndonos y diciendo, verá, güey, estoy aprendiendo quién soy yo con Dios. Por eso es que bajó a la tierra y se hizo Jesús, güey. Sí, para aprender de para él. aprender de nosotros, exactamente. Como diría Steve Buscemi en Mini Espías 2. Traía a colación Mini Espías, ¿no? Es literal, es el mejor podcast de Guatemala, Sí, güey. cómo no. Decime si la frase no está bien vergas. Decime si la frase de Steve A ver, Buscemi a ver. de ¿ustedes creen que Dios se esconde ahí arriba porque nos tiene miedo a nosotros? Sí, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¿Cómo no? Sí, güey. No, entonces en ese sentido es como, bueno, puede ser, sí. Suena Yo interesante sí, lo de la ajá. IA, ¿va? De que cuando tome conciencia la IA, Vamos a pues, explicar la nuestra. vamos a explicar, tal vez no completamente, pero mucho más acertados o mucho más acercados, Sí, ¿no? porque es lo mismo con el universo, ¿no? O sea, como diría Carl Sagan, y somos polvo de estrellas y somos el universo entendiéndose a sí mismo. Así mismo. Es como de, sí, pero es porque un planeta es algo externo a nosotros. O sea, entendemos a Plutón, por ejemplo, porque está fuera de nosotros. Ujú. Entendemos al árbol porque el árbol está fuera de nosotros también. Sí, aunque sea que en cierta manera, obviamente todo está interconectado Ajá. y no puedas separar todo de todo, es como lo que, en cierta manera, eso me pareció interesante de Diego Rusarín que decía, no, o sea, no podemos decir que todo depende de todo porque entonces nada depende de nada porque Ujú. en cierta manera no vas a llegar a conocer todo, o sea, debemos que tener limitaciones, o sea, debemos Sí. que aceptar de que, pues, Plutón, y es lo que vamos a decir, Plutón, ¿qué tanto afecta en nosotros? Bueno, pues para un astrólogo, Literal. pues mucho, ¿no? Pero de normal no, o sea, Ujú. de normal no afecta. Pero bueno, si nos vamos a un nivel mucho más macro, pues en cierta manera habrán características que se afectan a la Tierra y por consecuencia nosotros que tienen efectos en Plutón, ¿no? Pero ya no es tan relevante y por eso lo logramos definir mejor. Sí. Porque nosotros hacemos menos incidencia a lo que es el concepto de Plutón. Ajá, y O lo sea, mismo, nosotros lo tenemos mismo. menos incidencia en eso. Y lo mismo va a pasar con la conciencia artificial. Es decir, ahorita no tenemos la conciencia porque es como La mente explicándose a sí misma. Ajá, exactamente. Pero cuando la mente explique otra mente que no sea humana en sí misma, es donde ya va a poder hacer conexiones ya mucho más ajenas y intentar como decir, es que es por esto. Como al final, como la frase de Hegel, ¿no? La filosofía es como como el búho de Minerva, solo emprende el bueno en el ocaso. Es decir, la filosofía solo puede explicar aquello que ya sucedió. Es lo mismo, ¿no? O sea, podemos explicar las cosas que ya pasaron. Entonces, la inteligencia artificial, vamos a poder explicar la conciencia hasta que la conciencia ya haya pasado. Hasta después de la conciencia vamos a decir como de, es que era por eso, que no lo habíamos entendido. Entonces, yo creo que está bien cabrón eso, la verdad. Sí, básicamente yo creo que eso era lo único que tenía más que agregar el último tema. Me parece interesante, nosotros somos los que estamos explicándole a Dios quién es. Sí, nosotros estamos Nosotros- explicando a Dios quién es. Empezamos con el ego ya muy Sí, alto, ¿no? O sea, sí, ya sí. empezamos con bueno, hay que criticar, hay que hacer las cosas bien. Nuestro último podcast estamos enseñando a Dios quién es. No, este podcast empezó diciendo, güey, somos dos changos hablando de pura pendejada, puros no nos hagan caso en nada. La última frase, estamos explicando a Dios. En efecto, Sí, muchachos. perfecto, le estamos explicando a Dios qué pedo. ¿Cómo va la cosa, no? Yo creo que no hay mejor forma de terminar el podcast, güey. ¿Cuánto de queso lleva un taco? ¿Cuánto? O sea, eso le estamos explicando a Dios. Literal, güey. Ok. Yo creo que no hay mejor forma de terminar este podcast, güey. Bueno, yo fui Marito. Esta fue la segunda temporada de Más Allá que Acá. Sí. Y fue un placer. Esperamos placer. tener más podcasts en el futuro. Sí. Pero de momento. Esperamos tener un podcast y aquí voy a ventilar un poco mi idea sobre profesiones. Sí. No voy a decir más profundo cuál es la idea, pero sobre profesiones. Nos vamos a manchar las manos. Sí, Vamos- vamos a intentar. Vamos a intentar mancharnos las manos. Y Vamos a agarrar la pala. vamos a agarrar la pala, la hoz y el martillo. Vamos a hilar, tío. Y sí, pero de momento yo seguiré siendo Fermat. Yo, Marito. Y nosotros estaremos y siempre seguiremos más allá que acá.